Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboret y también soy profesor de Sistemas de Control 2 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, ahora me estoy poniendo a grabar videos sobre sistemas de control 2, básicamente la primera parte que es sistemas de control digital. ¿Sí? Bueno, la idea es, esto, si bien es para el público general, la idea es que los alumnos también puedan verlos. Vi unas clases grabadas, se me perdieron allá por la pandemia cuando hacíamos clases por Meet y son un poco largas, las clases son de 3 horas, entonces vamos a tratar de dividirlas en pequeñas partecitas. La idea, si son alumnos, eh, es que lo vean y entonces nos ahorramos mucho tiempo y en clases nos dedicamos a reverlo obviamente, pero también a contestar las dudas que puedan surgir, también pueden ponerme en los comentarios, no hay ningún problema. Claro que yo no soy ni youtuber, ni influencer, ni nada, no monetizo este contenido, simplemente lo hago de forma para ayudar a mis alumnos, lo hago de forma bastante artesanal también, con apenas una tableta digitalizadora. Pero bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar. Lo que vamos a ver es la primera introducción a sistemas de control digital. Bien, como introducción podemos decir que la gran mayoría de los controladores industriales hoy son digitales. Es decir, ¿qué hacen? Procesan datos en tiempos discretos a gran velocidad. Eso no significa que los controladores analógicos no se usen. Muchos han quedado obsoletos, pero no todos, porque a veces por razones de tamaño, miniaturización o velocidad exige que estén en un chip. Por ejemplo, caso típico, un cargador de teléfono celular que es chiquitito y trabaja a una frecuencia de ancho de pulso, sí, trabaja una señal de ancho de pulso para hacer el convertidor de CDC del orden de centenas de kilohertz y eso no me daría los tiempos muestreo para ponerle el controlador digital. ¿Sí? Bien, debido a que la mayoría de los procesos son analógicos o de tiempo continuo, o sea, toman valores continuos en un intervalo continuo de tiempo, es necesario tomar muestras numéricas en ciertos instantes discretos de tiempo de las señales. O sea, tengo que convertir una señal variable en el tiempo a un número. Eso se denomina muestreo y es una de las cosas que vamos a ver. ¿Sí? Por otro lado, hace falta traducir esas secuencias de números que me entrega el controlador en señales de control que puedan ser aplicadas al proceso. Eso se llama reconstrucción y vendría a ser como la operación inversa al muestreo. El elemento digital puede ser cualquier cosa que tenga la capacidad y la longitud de palabra necesaria. Un controlador de proceso PID comercial, un PLC, un sistema embebido con DSP, hasta un Arduino, un SP32, una computadora con placa de adquisición y salida de datos, casi todo lo que sea, lo que pueda andar, pero el controlador debe estar dedicado solo al proceso, o sea, no puede usarse un sistema operativo tipo Windows, tipo, no sé cómo funciona Linux, pero supongo que también, o sea que, digamos, solamente está dedicado al proceso, o sea, debe correr un sistema operativo de tiempo real, o sea, que no sea interrumpible por un teclado, ¿sí? Cosas raras, ¿sí? Que no sea, digamos, tome interrupciones que llamen a funciones que a su vez pueden demorar demasiado tiempo. O sea, esto tiene que ser, cuando esté el dato, lo tengo que leer, lo tengo que procesar y ahí nomás tengo que entregar la salida. Después ya veremos cómo se hace con el tiempo extra que me sobra, tengo el procesador ocioso, puedo hacer un montón de cosas, pero hay que manejarlo en tiempo real. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un diagrama teórico, digamos, de cómo se dividen las señales. De este lado tengo las señales, por ejemplo, del proceso, que es una señal así tipo analógica, la realimentación, la cual tengo que muestrearla. Esa llavecita sería como algo, un interruptor, digamos, simboliza un interruptor que se cierra cada un cierto tiempo. ¿Sí? El conversor
analógico a digital que va a entregar una secuencia de números, el procesador, acá entrará la referencia, ¿sí? Es un lazo cerrado, acá tendré, bueno, eh, no necesariamente un mostrador, pero puede ser un conversor de digital a analógico que genera una señal que puede ser aplicada al actuador y al proceso, o sea que la señal, fíjense que va a ser de tipo así media continua a tramos, la señal del proceso es más suave en general, pero bueno, esto no tiene por qué ser taxativamente así, pero es lo que me va a permitir sacar un modelo matemático. Diferencia entre digital y discreto. Normalmente se confunden los términos, pero ¿qué diferencia hay? La señal de tiempo discreto, las cuales vimos en teoría de señales y sistemas lineales, pueden tomar cualquier valor real de su imagen en un dominio discreto, ¿sí? Pero las digitales también, su imagen es discreta, ¿sí? O sea que toman valores discretos, por ejemplo, digitales, o sea, 1, 0, 0, 0, 1, lo que sea, pero cuyo rango dinámico y resolución viene dada por la longitud de palabra finita del procesador o del sensor o de quien sea el cuello de botella. Esto produce un efecto llamado cuantificación y hay que tener en cuenta al tratarse de procesamiento digital de señales, sobre todo si hago un sumador, ¿sí? Que no se produzca el llamado overflow. Caso típico cuando un contador, un acumulador está en FF, lo vamos a escribir en hexa, así, FFFF, y yo le sumo más 0, 0, 0, 1, eso va a producir como resultado 0, 0, 0, 0. O sea, hay un overflow o desbordamiento, no me acuerdo bien cómo se llama en castellano, o sea, pasa básicamente de todo a nada. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso cuando trabajamos con sistemas digitales. Pero si la longitud de palabra es grande, 32 bits, no hay ningún problema. Se puede considerar ambos tipos de señales que son indistinguibles y considerar la cuantificación como un pequeño ruido. Entonces podemos usar toda la teoría de señales discretas y sus herramientas, transformada de Fourier de tiempo discreto, transformada Z, ¿sí? O sea, todo lo que vimos en señales y sistemas, ¿sí? Bien, los controles digitales presentan una serie de ventajas y desventajas, ¿sí? Sus ventajas generalmente la compensan, pero no siempre es fácil, es conveniente. ¿Qué ventaja tiene? Facilidad de implementación. Es un algoritmo. Escalabilidad, o sea, cambiando el algoritmo, cambio el control. ¿Sí? No tengo que cambiar el hardware, digamos. O sea, se cambia por software, tengo que cambiar los parámetros, no tengo que graduar una resistencia, mover un potenciómetro, sino simplemente cambiar un número en el programa. ¿Sí? Tienen posibilidad de herramientas de autosintonía, por ejemplo, los controladores digitales, los controladores comerciales de procesos. La más importante es esta, exactitud e independencia de variables externas. Exactitud, digamos, dentro de lo que le da la cuantificación, ¿no? Pero no es dependiente de variables, o sea, un número binario no va a cambiar, o bueno, muy rara vez puede llegar a cambiar, puede darse, pero es muy, muy extraño, ¿sí? Pero sí los analógicos que están basados en operacionales, resistencias y capacitores, que se ven afectados por la tensión de alimentación, el ruido eléctrico, la temperatura, la inexactitud en los valores de los componentes. Los capacitores sabemos que no tienen una precisión muy grande y demás, ¿sí? O sea, la principal ventaja es la exactitud. También tienen unas ventajas extras como la posibilidad de comunicaciones, como hay datos disponibles, pueden ser almacenados, enviados a algún lado para que alguien haga un seguimiento del proceso, a un sistema tipo SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. También pueden ser insertados en un sistema de control distribuido, que es un sistema así tipo piramidal, digamos. Nosotros estamos en nivel máquina, digamos, nivel machine, pero hay niveles jerárquicos que pueden dar órdenes
por ejemplo, qué sé yo, por decir, que haya una línea de una cinta transportadora, una línea de montaje, y bueno, cuya velocidad le viene dada desde afuera, o sea, es decir, hay que producir más rápido, y bueno, muevo más rápido esa cinta, por decir una cosa, ¿sí? O sea, puede recibir órdenes de un sistema, ya sea órdenes en cuanto al set point, digamos, referencia, o también inclusive hasta los parámetros pueden cambiarse desde un sistema de control distribuido de más alto nivel. Pero no todos son ventajas. Gran desventaja. Puedo al muestrear, es decir, verlo como si abro o cierro los ojos cada una determinada cantidad de tiempo, lo cual nosotros realmente hacemos, ¿sí? Se puede perder parte de la dinámica rápida. Y también, como vamos a ver al muestrear, se pueden producir fenómenos de aliasing, o sea, solapamiento de frecuencia. La longitud de palabra finita también es una limitación, un error de cuantificación, pero si tiene la suficiente cantidad de bits no hay ningún problema. Y lo más importante sí es esto, pérdida de estabilidad relativa. O sea, el muestreo es inherentemente desestabilizante. ¿Por qué? Porque trabaja prácticamente a lazo cerrado casi todo el tiempo. ¿Sí? O sea, el sistema como que cierra solamente el lazo en los instantes de muestreo. ¿Sí? O sea que solo se puede predecir su salida en esos mismos instantes. El resto del tiempo es desconocida, o sea, digamos, yo puedo decir instantes de muestreo, voy a hacer algún dibujito, tengo la salida, yo sé que va a estar en los instantes de muestreo, va a valer esto, va a valer esto y va a valer esto. Pero entre medio puede pasar cualquier cosa. Es deseable que suceda algo así, digamos, ¿sí? Pero nada me garantiza que pueda llegar a suceder algo así. Una cosa que está medio oscilando y yo como la veo cada tanto no me estoy dando cuenta, sería como una especie de efecto estroboscópico, digamos, que se produce, ¿sí? Que lo hemos visto en las películas, que el auto está andando y las llantas parecen estar quietas, digamos, porque justo se están moviendo a la frecuencia que va mostrando la cámara, ¿sí? Y también necesita una fuente de alimentación, un hardware, o sea, para una cosa muy sencilla mejor es un poco caro, ¿sí? Bueno, hablamos de al coexistir señales de distintos dominios, analógicas o digitales, hay que convertir la señal, ¿sí? Y bueno, lo vamos a hacer claramente con un alto grado de idealización para poder formular un modelo matemático del sistema global, que es lo que necesitamos, ¿sí? O sea, tenemos por un lado el muestreo, la interpolación y la cuantificación. El muestreo. El muestreo lo vamos a considerar uniforme. Uniforme significa que voy a tomar muestras a instantes X espaciados de tiempo. ¿Sí? No nos vamos a meter con cosas raras, que las hay y tienen su sentido. En algunos casos hay lazos, por ejemplo, internos y externos que trabajan a distintas velocidades de muestreo, pero para simplificar las cosas vamos a trabajar con muestreo uniforme. O sea que vamos a mirar acá, vamos a mirar acá, vamos a mirar acá, todos siempre iguales. ¿Sí? Esta distancia va a ser T mayúscula que le llamamos el periodo muestreo. ¿Sí? Son los instantes en el cual vamos a mirar. Y el muestreo está presente en nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros en realidad cuando vemos, miramos, tomamos muestras de la realidad a una tasa de aproximadamente 50 cuadros por segundo. Basta que el cerebro retiene esa imagen y cuando vemos una película, que en realidad es una serie de fotogramas, televisión, cine, video, este mismo video es una serie de fotogramas, ¿sí? Que nuestro cerebro lo interpreta como una sensación continua, ¿sí? Pero pueden ocurrir fenómenos que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? También vamos a considerar, aparte de uniforme, el muestreo ideal. Ideal significa que, ya lo vamos a ver en la siguiente página, que lo vamos a multiplicar la señal por un tren de impulsos, igualmente pasado, o sea, sería muestreo ideal y uniforme. ¿Sí? Esto ya lo vamos a pasar rápido, porque ya lo hemos visto en teoría de señales. Acá tengo la señal, acá tengo el tren de pulsos y a la salida tengo la señal muestreada, digamos que básicamente este sería el tren de pulsos, ¿sí? La azulcita esta sería la señal,
la X de t, y ese tren de pulsos ponderados por los valores que toma la señal, sería la X muestreada de t. Digamos, sabemos por la propiedad del impulso que multiplicar por un impulso es un impulso por el valor que toma la señal en ese instante, en este caso este. ¿Sí? Esto no es real, pero es un modelo matemático conveniente y se ajusta bastante con la realidad. O sea, bueno, podemos hablar de matemática, la señal muestreada es la multiplicación de x de t por esa suma de impulsos, cual podemos meter la x de t adentro porque es una sumatoria, ¿sí? Y a su vez, por la propiedad de modulación de delta, la x de t multiplicada por delta de t menos kt me da esto, x en kt por delta de t menos kt, que sería la expresión de esa señal que vimos aquí, digamos. Ese sería, ¿sí? Entonces, eso nos lleva al teorema del muestreo. También ya son cosas ya vistas, pero lo vamos a refrescar brevemente. ¿Sí? Sabemos que lo que hicimos cuando muestreamos es un producto en el tiempo. El producto en el tiempo es convolución en frecuencia. Es factor 1 sobre 2pi. Y vamos a considerar que la señal x de t está limitada en frecuencia, el espectro, o sea, que el módulo de x de omega va a ser 0 para omega debajo de, por encima de un cierto valor, ¿sí? Cuyo límite es omega m. ¿Mm? Ya vamos a ver en dibujito, porque así es fácil, difícil, con dibujito es fácil. Entonces, sabemos que la transformada del tren de pulsos de Fourier es otro tren de pulsos en la frecuencia, ¿sí? Con omega s, 2pi sobre t, la frecuencia de muestreo angular. O sea, omega s es la frecuencia de muestreo y t es el tiempo de muestreo. O sea, claramente son inversos, ¿no es cierto? Si muestreo más lento, digamos, si t es más chico, muestreo más rápido, aumenta la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Sabemos que es otro tren de pulsos. Y sabemos también que convolucionar con un tren de pulsos es centrar la señal donde están los pulsos. Yo tengo una cosa, vamos a ver el dibujito acá. O sea que esto va a producir, más allá de ese omega s sobre 2pi, que en realidad, si mal no recuerdo, debe ser 1 sobre t, ¿sí? ¿Está bien? Omega s sobre 2pi, pasamos el 2pi, 1 sobre t, por la x repetida en omega menos k omega s. O sea que se va a repetir cada omega s, con lo cual vamos a verlo a continuación. O sea, dijimos, la señal está limitada en banda por ese omega m, que sería la frecuencia máxima de la señal, o el ancho de banda, ¿sí? Entonces, esto va a aparecer repetido, donde esto es omega s, acá va a aparecer omega m, este valor acá va a ser eh, omega s menos omega m, este valor, y lo ideal es, digamos, si sucediera esto, o sea, que omega s sea mayor que 2 veces la frecuencia máxima de la señal, sería posible reconstruir la señal poniendo un filtro pasabajo ideal, que tampoco existe, por eso el teorema muestreo es un límite teórico, no alcanzable, digamos, ¿sí? Bueno, alcanzable sí, pero no es suficiente, ¿está bien? O sea que acá podría reconstruir yo la señal teóricamente con un filtro pasabajo ideal. Distinto sería si muestreo más lento, o sea, se achica la frecuencia de muestreo respecto a omega m, entonces pasaría esto. Habría un solape acá, esto estarían acá, ¿sí? Y me aparecería esto. Y eso se llama aliasing. ¿Sí? Eso hace que ya yo poniendo un filtro pasabajo aquí no pueda recuperar la señal, porque se me mezcló con la otra. ¿Sí? Acá tenía la señal clarita, triangulito, la forma es indistinta, ¿no es cierto? Sí, pero acá me cambia la forma, o sea que eso pasa cuando omega s, la frecuencia de muestreo, es menor que 2 veces la frecuencia máxima de la señal, y ahí se produce aliasing.
Entonces eso me dice el teorema del muestreo, ¿sí? Para reconstruir una señal muestreada, entre paréntesis, con un filtro pasabajos ideal, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble de la máxima frecuencia de la señal. Decimos que omega S debe ser mayor que 2 omega. Bien, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Primero hay varios problemas. La señal, o sea, eso es una idealización. La señal realmente no va a estar limitada en banda. ¿Sí? Es muy raro que una señal esté limitada en banda. Si mal no recuerdo, para que esté limitada en banda debería ser una señal de duración finita, una cosa así. Eh, pero bueno, podemos considerar dentro de todo que si miramos, digamos, cuando estamos a menos 30 dB, esa sería la omega m, digamos, ¿sí? Una cantidad que ya es 100 veces menor, bueno, el fenómeno del aliasing va a ser mínimo, ¿sí? Otra es decir, bueno, ¿por qué no ponerle un filtro? Más abajo, ¿sí? Eso se usa mucho, se llama filtro anti-aliasing. Se usa mucho en procesamiento de señales, pero en control hay que tener en cuenta que trabajamos a lazo cerrado. Y ese filtro, si lo miramos así, aunque sea sencillo, acá por ejemplo un filtro pasa abajo Butterworth de segundo orden, y sé que en el tiempo, porque los filtros a veces lo analizamos en el dominio de la frecuencia y no analizamos qué pasa en el tiempo. Y acá en control trabajamos en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo le pongo un escalón acá, se le da vuelta el escalón, ¿sí? Le pongo un escalón acá y el filtro hace esto, tiqui, 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 se pega un troubleshooting ahí y ¡pum! Recién acá me aparece el valor. O sea que tuve todo este retardo. O sea, el valor me apareció retardado en el tiempo, ¿sí? Y en general el retardo tiene efecto desestabilizante. O sea que prácticamente acá no como en control, que trabajamos a lazo cerrado, no conviene usar filtro de tipo anti-aliasing, ¿sí? O bien, si lo hacemos, que sea del orden mínimo necesario, porque cuanto más alto el orden, más el retardo que produce. Vamos a ver por qué el retardo desestabiliza. Oscilaciones escondidas también, hay fenómenos que yo no capto, por ejemplo, imaginemos que yo quiero mirar esa, que esta que está dibujada en rojo, y la miro con esta frecuencia que está marcada en azul. En realidad lo que yo creo que veo es lo que está dibujado en azul. Yo creo que estoy viendo una onda senoidal. Y en realidad estoy viendo la suma de dos ondas, la roja, que es la suma de la celeste, del azul, más esa negrita de puntitos. Pero como justamente esta coincide con la frecuencia del muestreo, no lo veo. O sea, una frecuencia, oscilación escondida, frecuencia oculta. ¿Sí? Las frecuencias múltiples de la frecuencia del muestreo no las voy a ver con el mostrador. Ya lo vamos a ver por qué más adelante, cuando vemos la respuesta en frecuencia. Ahora bien, este es el tema más controversial de todos, por lo cual no hay una fórmula matemática. Elección del periodo de muestreo. ¿Sí? ¿Qué lineamientos tengo que seguir? Primero tengo que definir a lazo abierto, la que sea más restrictiva. Tengo criterio de lazo abierto y a lazo cerrado. Tengo criterios de lazo abierto y de lazo cerrado. ¿Sí? Vamos con los primeros con los criterios de lazo abierto, que son más o menos los mismos, pero pasa que la dinámica puede cambiar. Si el proceso tiene polos reales estables, el periodo de muestreo debe ser mucho menor que la menor constante de tiempo equivalentes. Imaginemos un sistema monótono con polos reales estables, ¿sí? Imaginemos que tengo un polo acá, que sería el más lento, un polo acá que sería el más rápido, ¿sí? La constante de tiempo es la inversa recíproca, perdón, la recíproca negativa del polo, o sea que yo tendré que muestrear, mi periodo muestreo debe ser por acá. Sería menos 1 sobre, llamémosle tau 2, menos 1 sobre tau 1, para capturar la dinámica de esto. O sea, tiene que entrar varias muestras de la constante de tiempo más chica dentro del muestreo, ¿sí? Que sea relevante, porque a veces hay dinámicas que no las puedo no considerar, ¿sí? Ese es uno de los criterios. El otro
los criterios es si tuviera polos complejos conjugados. Lo cual me va a dar, este daría, digamos, en este caso daría una respuesta así tipo monótona, ¿no? ¿Sí? Y si tuviera estos polos complejos conjugados, me va a dar una respuesta del tipo subamortiguado. Acá tengo que ver, esta sería la frecuencia, o sea que esto sería pi sobre omega A, y acá tengo que tener una determinada cantidad de muestras, se llaman muestras por ciclo, ¿sí? O sea, una cantidad de muestras que me permite capturar eso, que yo tomo acá muestreador, no veo ni que hay una oscilación ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y bueno, hay una excepción que es si hay retardo puro, ahí se empieza a complicar, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El muestreo, retardo puro significa que si yo le aplico un escalón al sistema, lo que va a hacer es, de que le aplique el escalón va a tener un tiempo muerto y después va a responder, ¿sí? O sea, ese sería el retardo, digamos, retardo de transporte puro. Aquí hay una restricción que el tiempo de muestreo tiene que ser igual a el retardo o a lo sumo la mitad del retardo, ¿sí? Por razones que vamos a ver más adelante de una cuestión de estabilidad cuando hay retardo. Esos son los criterios de lazo abierto. Ahora, lo mismo vale para el lazo cerrado. Los dibujitos son los mismos. ¿Por qué? Porque o sea, una cosa es capturar. O sea, la dinámica del sistema sí, tengo que capturarla. Pero ¿qué pasa si yo capturo bien la dinámica del sistema a lazo abierto, pero yo diseño el sistema para que a lazo cerrado sea más rápido? O sea, vamos a hacer uno de los casos. Lo diseñé, digamos, el sistema tenía una cosa, pues un dibujito, tenía una respuesta que era así, ¿sí? Ah, digo, bárbaro, sí, tengo una frecuencia en omega tal, muestreo acá, le pongo tantas muestras por ciclo. Pero si yo lo diseño, la verdadera salida que yo voy a tener, si yo lo diseño para que sea más rápido el lazo cerrado, yo la señal que voy a mostrar es la salida del sistema a lazo cerrado. Entonces, es mostrar acá lentamente no me sirve. Si el sistema a lazo cerrado es más rápido que el sistema a lazo abierto por diseño, que eso lo pongo yo por diseño, el criterio del lazo abierto, que es igual que el de lazo cerrado, ¿sí? Pero acá depende cuál sea más restrictivo. O sea, si el lazo rápido, al lazo cerrado es más rápido, tengo que mostrar más rápido. ¿Sí? ¿Ven? O sea que las últimas realmente van a ser más restrictivas. Ahora bien, todo pareciera indicar que muestreamos a lo loco. Le ponemos, que sea, por eso tenemos tan de tiempo de un segundo y le ponemos un milisegundo. Y no tiene mucho sentido. Primero por costo. Y segundo porque, a ver, si el sistema tiene una dinámica, por ejemplo, de este tipo, así, eh, yo lo capturo con pocas muestras, relativamente pocas, o sea, tomo una muestra acá, por ejemplo, tomo una muestra acá y tomo una muestra acá, ¿sí? Si sobre muestreo voy a tener, imagínate que agrandemos eso, y sobre muestreo voy a tener, digamos, un montón de muestras que son todas prácticamente iguales. Entonces no es conveniente sobre muestrear por una cuestión de costos y por otras cuestiones que vamos a ver más adelante, que hace que yo vea todo como integrador y el modelo matemático en tiempo discreto se me complique un poco para trabajar. ¿Sí? O sea que no siempre hay que sobremostrar, hay que mostrar lo justo. ¿Qué es lo justo? Y bueno, se verá. ¿Sí? Es una de las incógnitas de la ingeniería, por ejemplo, como ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es eso en ingeniería electrónica? Dice, sí, R es mucho mayor que R1, mucho mayor que R2. ¿Y cuánto es mucho mayor? ¿10? ¿100? Y qué sé yo, dependiendo un poco de la aplicación. ¿Sí? Bueno, el tiempo de muestreo también, es decir, no hay una. O sea, mínimo cumple el teorema de muestreo, sí, pero el teorema de muestreo no me garantiza nada. O sea, me garantiza ciertas cosas, pero realmente no es suficiente. Un sistema que solamente cumple el periodo de muestreo en control no me va a servir. ¿Sí? Esto vamos a hablar un poquito, pero bueno, hablar de la cuantificación, o sea que lo vamos a ver con un dibujito acá, cuantificación
Bueno, hay varias formas de cuantificación, pero acá en control se usa la cuantificación uniforme, o sea que ese intervalo de cuantificación Q, ¿sí? Es más el mínimo bit, o sea, el bit menos significativo, ¿sí? ¿Está bien? Y es el FCR, o sea, Full Scan Range, dividido 2 al n, donde n es la longitud de palabra del procesador, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplito. Se me pianta un poquito. ¿Sí? O sea que, imaginemos esa señal, que es la azul, pero que solo puede caer en estas líneas. O sea, tiene que caer en los lugares rojos que están más cercanos. ¿Sí? Esta tiene que caer ahí. Tengo un pequeño errorcito entre acá, este no es lo mismo, esto no es lo mismo, pero tengo que forzarlo, porque tiene que entrar en un número válido, ¿sí? Digitalmente válido. ¿Está bien? Por ejemplo, un encoder absoluto de posición angular suelen tener 10 bits de resolución. Luego tengo 1024 valores posibles, lo que significa que el intervalo de Q, el intervalo de cuantificación es 360, los grados posibles. Sobre 1024 sería 0,35 grados y el error de cuantificación sería más o menos 0,17 grados, lo cual es bastante aceptable considerando que aumentar este número en un encoder de posición angular absoluto es muchísimo más caro. Por cada bit que aumente, su costo crece exponencialmente. ¿Sí? Hay cuestiones técnicas. Bueno, que está el error de cuantificación, la cuantificación uniforme, que todos son iguales. Acá se usa uniforme, en otros casos se usa cuantificación logarítmica, el procesamiento de señales de audio, sobre todo para aumentar el rango de escala, pero después tengo que hacer la conversión al revés. Y acá, la gran diferencia entre procesamiento digital de señales y control digital es que en procesamiento digital de señales se trabaja a lazo abierto, o sea, tengo muchas cosas para jugar. En cambio, en control se trabaja a lazo cerrado y acá los tiempos y las cuentas no me dan. O sea, no puedo hacer mucho tiempo, no puedo hacer muchas cuentas porque pierdo mucho tiempo. Y ese tiempo que pierdo, como vamos a ver, es desestabilizante. ¿Sí? Entonces tengo que hacer una cuantificación simple, en este caso uniforme. Todos los intervalos son iguales. ¿Sí? Cuantificación logarítmica sería una cosa, logarítmica sería, bueno, pasar el dibujo ahora, sería algo así, digamos, en una cuantificación logarítmica, en el cual entra mucho más rango dentro de esto. Pero acá no es muy recomendable porque después tengo que hacer la operación inversa, ¿sí? Bueno, esa cuantificación lo puedo considerar como un error, como un ruido, digamos, considerado como un ruido, con densidad de probabilidad uniforme, 1 sobre Q, y puedo considerar como una perturbación aleatoria con media nula y varianza sigma cuadrado, Q cuadrado sobre 12, que sale de aplicar la fórmula de la varianza de esto. No, no es tan importante. O sea, no hay que confundir el error de medición, que es el error intrínseco del sensor, con la resolución, o sea, con la longitud de palabra. ¿Sí? Son dos cosas que son distintas. Un sensor puede ser totalmente preciso, pero si yo mido con 4 bits y me va a dar, con 8 bits me va a dar 256 valores posibles. Así mida algo muy entre medio, o sea, tiene que ser más o menos coherente con la precisión del sensor, ¿sí? Pero no son lo mismo. Pues, acá estamos hablando de un problema de resolución de bits. Se puede considerar englobado con otros errores que existen. Por ejemplo, el sensor va a tener algún tipo de ruido, la conversión AD, la señal también presentará ruidos, pero nosotros no vamos a considerar. No vamos a considerar ni la cuantificación, ni tampoco los ruidos. Vamos a trabajar en un sistema de tipo determinístico para no meternos con dinámicas de sistemas estocásticos, que es bastante más complicado. ¿Sí? O sea, vamos a considerar que eso es un ruido muy chiquito y que no me interfiere. Por otro lado, la operación que nos faltaba es la interpolación o retención, que puede verse como la inversa del muestreo. O sea, dado una señal digital, o sea que son números, yo tengo que entregar una cosa continua. ¿Sí? Si yo tengo una serie de números, un número acá, un número por acá,
y yo tengo que entregarle, digamos, un motor, su tensión, debe ser una cosa continua, o sea, que pase por esos puntos, ¿sí? Hay muchos tipos de retentores, ¿sí? O sea, digamos, tengo que, porque yo tengo acá, y tengo que, y estoy a futuro, ojo, estoy trabajando a futuro, ¿no? Yo tengo el valor acá, y estoy en instante KT, y tengo que acá en instante KT más uno, KT, perdón, del instante KT, instante actual, hacia el instante K más uno, T, que no hace falta el paréntesis, yo tengo que generar algo, tengo que generar algo. No sé cuánto vale el buen KT, ¿eh? En K más uno T. Tengo que generar alguna cosa, ¿sí? Y en tiempo real, estamos hablando en tiempo real. Sé el valor en KT, después no sé qué valor me va a venir acá, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo más sencillo? Se puede hacer un poligonal, se pueden hacer un montón de cosas. Lo más sencillo, y te mantengo constante hasta que venga el KT más uno, ¿sí? Este KT, después vendrá otra cosa y bueno, lo mantengo constante. Y eso se llama retentor de orden cero, lo cual es fácil de hacer electrónicamente, tiene un modelo matemático simple y representa bastante bien la realidad, ¿sí? O sea que consiste en dejar la señal constante hasta el siguiente muestreo, básicamente, ¿sí? Aquí está un dibujito, la señal, bueno, va a tomar esa forma de serruchito, pero bueno, es lo que se usa, pero normalmente en casi todos los casos. ¿Sí? Hay receptores de primer orden, pueden verlo, en un apunte que después le voy a poner en la descripción, ¿sí? Pero normalmente en control se usa el retentor de orden cero, o llamado ZOH, que es Zero Order Hall. Yo no uso la nomenclatura en inglés para hacerme el cheto ni nada de eso, sino porque lo van a encontrar así en los libros. Ah, bien, si ese retentor de orden cero le ponemos un muestreador a la entrada, ¿sí? Muestreador de impulsos, como ya vimos, ¿sí? Entonces estamos hablando de una señal continua hacia una señal continua. Y yo quiero sacar la función de transferencia, quiero sacar IDS sobre XDS, ¿sí? En realidad sería I de T, como de H acá. Ah, bueno, está bien, no, bueno, está H por alguna razón. Yo quiero sacar IDS. Ahora bien, él sería I de T. Ahora, si bien, si yo le pongo un impulso acá, le pongo un delta de T, acá voy a tener SHT, que HT por definición es la respuesta del sistema de impulso. O sea, este sistema es compatible porque es de tiempo analógico y es lineal, ¿sí? O sea, puedo sacar, si yo le pongo un delta de T, la salida del muestreador de X en KT va a ser delta de KT, ¿sí? Acá está dibujado. Le pongo un delta de T, ¿sí? Voy a tener un delta discreto. Y como lo mantiene, voy a tener esa H de T, que le puedo poner como U de T menos U de T menos T, ¿sí? Tomando transformada de Laplace como la X de S es igual a 1, o sea, la G de S es la H de S, ¿sí? Esto es igual a G de S, ¿sí? Entonces, tomando transformada de eso, la del escalón es 1 sobre S, y la del escalón desplazado es E a la menos ST sobre S, con signo negativo, porque está negativo acá, y me queda la función de transferencia del retentor de orden cero, muestreador retentor de orden cero, ¿sí? O sea, muestreo de un sample and hold. Vamos a ver por ahí esa. ¿Ven? O sea que tiene una función de transferencia que no es racional, ¿sí? Y cabe observar aquí, se puede mostrar que pareciera ser que esto tiene un polo en el origen, pero no. ¿Sí? Porque esto también tiene un cero en el origen. Desarrollándola por serie de Laurent, se denota que esto no es un integrador puro, ¿sí? Entonces podemos ver la respuesta frecuencial.
O sea que la tenemos, la función de transferencia es una función de transferencia no racional, pero no hay ningún problema. Como vamos a ver después, en transformada Z sí es racional. Y una vez que tenemos su función de transferencia, también podemos calcular la respuesta de frecuencia haciendo simplemente S igual a J omega, poniendo la relación de la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. O sea, entonces eso es, haciendo la transformada, me queda t seno de omega t sobre 2, sinc, multiplicado por un retardo, digamos. Entonces, si miro el módulo es esto, es el módulo de esto, módulo de g de j omega de t, que es positivo siempre, seno de omega t sobre 2, sobre omega t sobre 2, o sea, va a tener una pinta de un zinc, digamos, el módulo, va a tener que ser un zinc, zinc así el módulo, ¿sí? La ganancia en continua va a ser cuando j omega igual a 0, esto vale 1 por límite notable, va a ser t, y vamos a ver que se anula para frecuencias de muestreo, y el argumento, que es esto, el argumento es menos t sobre 2. O sea, crece linealmente, omega, perdón, ¿sí? O sea, crece linealmente, decrece linealmente con pendiente menos t sobre 2. O sea, acá tenemos el módulo de ese zinc, dice que para frecuencias múltiplos de omega s es 0, o sea que eso explica que las frecuencias múltiples de la frecuencia de muestreo no se vean, la respuesta en frecuencia para eso es 0. La fase es así lineal, seguiría, pero bueno, si le hacemos módulo 360 es lo mismo que cuando llega a 360 a menos pi es lo mismo que 0, ¿sí? ¿Está bien? Para dibujarlo en un solo. Vemos que tiene esa pinta, si lo comparamos con un filtro, acá está el filtro pasa abajo ideal, vemos que es un filtro pasa abajo, tiene características pasa abajo, ¿sí? Atenúa las altas frecuencias. Tiene algunos ceros ahí, sí, tiene, pero es un filtro pasa abajo no ideal, digamos, ¿sí? Pero se comporta con su naturaleza de pasa abajo. Obviamente que la capacidad de reconstrucción puede aumentarse haciendo el tiempo de muestreo lo suficientemente pequeño, o sea, aumentando la frecuencia de muestreo, ¿sí? No es lo mismo muestrear acá. Una muestra, el negro sería el que cumple el teorema del muestreo, digamos, ¿sí? Pero fíjese que este es mucho mejor. Si agranda esto, bueno, a medida que disminuye el tiempo de muestreo, ese se va pareciendo más a la señal, que en este caso es un seno, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Acá tengo con 2 muestras por ciclo, 10 muestras por ciclo, y esta sería la salida de un filtro ideal, digamos. Así que no existe, es irrealizable por no ser causal. Y por último, vamos a ver el muestreo no ideal, pero solamente a nivel título informativo. El circuito muestreador generalmente consiste de un amplificador de aislación de entrada, presenta alta impedancia para no cargar de corriente, y baja impedancia hacia el muestreador, que es una llave, normalmente un MOSFET, creo que polarizado inverso, si mal no recuerdo, un comando de retención, que es un tren de pulsos, un capacitor que almacena eso, o sea, básicamente que cuando yo le doy acá, sí, bueno, se carga el capacitor con una impedancia, se carga rápido, o sea, el capacitor se va a cargar a través de una baja impedancia de salida de ese amplificador, se va a cargar rápido, va a estar ahí y se va, como este tiene alta impedancia de entrada, se va a descargar lento, o sea, se va a aparecer, entre comillas, a un muestreador retentor de cero. Y esa salida después va al conversor analógico digital, ¿sí? Pero bueno, las señales en realidad tienen sus bemoles. Acá está dibujado más o menos el muestreo ideal. Acá le doy para que muestre, acá cuando realmente abre, acá le digo que cierre, pero realmente tiene un retardo para cerrar. O sea que yo miro la señal en este instante que doy el comando de muestreo y lo que obtengo es una cosa por acá. Sí, esto está exagerado, obviamente esto es chiquitito, pero bueno, tengo un error de muestreo, ¿sí? Y tengo también un tiempo de muestreo que es la suma de todos esos tiempos, ¿sí? El tiempo del ABC más el tiempo de y el resto tiene que ser mucho menor que uno, o sea, la relación entre tiempo de conversión tiene que ser, qué sé yo, un centésimo del periodo de muestreo, ¿sí? ¿Está bien? O sea que existe un error producido por la conversión.
y a su vez un tiempo que tarda en convertir. Y el retentor de orden cero tradicional sería un conversor DAC, digamos. En este caso está dibujado uno con escalera R2R de 8 bits, que consta de un operacional, esa red de realimentación, y esas llaves significarían los bits, para un lado están 0 y para otro lado son 1. ¿Sí? Esto ya lo han visto en Digitales 2, así que no vamos a avanzar mucho sobre eso, ya lo conocen. Y hay otra forma que es la que trabajan mucho los procesadores nuevos, los Arduino, ESP32, tienen solamente porque el DAC es caro y no es bueno en general porque trabaja en la zona lineal. O sea que si vas a trabajar con potencia, eso, la cantidad que puede disipar, eso es mucho. Entonces se utiliza la técnica de modulación de ancho de pulso, que es básicamente una señal de frecuencia fija, donde esto es T y esto es delta T, donde cual delta es el ciclo de trabajo y es lo que se varía, o sea, puede variar. Sería como el valor medio depende de delta. ¿Sí? Si lo hago más ancho respecto a T, claramente el valor medio es más alto. O sea que esto es proporcional en valores medios. Trabaja como un retentor de cero en valores medios. ¿Cuál es el problema? Que genera armónico de frecuencia. ¿Sí? Porque esto tiene solamente, si yo miro el valor medio, pero a su vez tiene un espectro. ¿Sí? Entonces ese espectro tiene que ser rechazado por el sistema al cual lo aplico, generalmente es un sistema tipo pasabajos. ¿Sí? Y vemos acá, por ejemplo, que por un motor eléctrico, por ejemplo, que tiene una constante de tiempo, sería la tensión, es lo que le aplico con un ciclo de trabajo del 20% y salta al 80%, y esta sería la corriente que tiene poco ripple, en tanto la frecuencia del PWM sea muy alta comparada con la inversa de la constante de tiempo del motor. ¿Sí? La constante de tiempo del motor, la tau eléctrica, es L sobre R, si mal no recuerdo. ¿Sí? O sea que esta sería la forma de onda en chiquitito, viene del 20% y pasa así. Sí, tiene un transistorio, pero también tiene un ripple, que lo podemos ver acá. ¿Sí? Por ejemplo, si la frecuencia del PWM fuera menor, el ripple aumentaría. O sea, digamos, es interesante, o sea, es conveniente que la frecuencia del PWM sea bastante alta, lo más alta posible, considerando el elemento de potencia, las pérdidas de conmutación y demás, que eso ya es harina de otro costal, pero bueno, existen todos esos temas. Y bueno, a ver qué queda. Esto, ¿no? Y bueno, con esto terminamos esta primera parte de la primera clase. Lo voy a subir, lo voy a ver cómo queda. Y después seguiremos. El próximo video será la segunda parte de la primera clase. Lo vamos dividiendo por una cuestión de longitud. Nos estamos viendo, espero que salga bien. Y si sale bien, voy a colgar la que sigue.